Se podrán imaginar que no fueron muy originales los integrantes de este programa, con el que habla la cabeza, y cuando apareció lo del Plan Nacional Aprender Matemáticas o Matemáticas para la Vida, genial, como dijimos marketineramente, dijimos llamemos a Paenza y se terminó el partido, entre comillas. Y está en Chicago Adrián Paenza escuchándonos. ¿Qué haces, Adrián? ¿Escuchas bien? Me escucho muy bien, y la verdad que no solamente escucho bien, sino que me da mucho gusto escucharte, lo cual agrega al escuchar bien, que es una cuestión más de continente que de contenido, pero claro, estando acá me olvido de lo que significa escuchar tu voz, qué cosa extraordinaria, qué don, ¿no? Nacer así, con ese tipo de voz, salvo que hayas hecho algo en tu vida para lograrlo. Bueno, ponele que alguna cosa uno hizo, pero... Alguna cosa, ¿no? Y para pensar la forma en que pensás también... No. Bueno, sí, para eso sí, sobre todo. Lo otro puede ser un don. Claro. Lo otro es heredado y esta parte la practicaste, la preparaste. ¿Escuchaste el informe? Eduardo? Bien, muy bien. Adrián, ¿vos estás bien? Sí, muy bien. ¿Escuchaste el informe que hizo Roxana con...? Escuché el informe, sí, ¿Qué opinas de esto? Mira, estuve pensando bastante hoy a la mañana, mientras estaba caminando en la cinta, porque camino todos los días 1 hora y leo por cuestiones de salud, y entonces estaba pensando, yo tengo tanto desprecio por este gobierno que en realidad casi cualquier cosa que ellos propongan me dan ganas de estar en contra. Pero eso no está bien, porque en todo caso acá está mal, no es que está bien, no está bien, está muy mal. Porque en este caso se trataría en todo caso de buscar una solución a un problema que es, yo no voy a decir milenario, pero que tiene por lo menos un siglo, en donde la matemática que se enseña es muy anárquica, atrasa, en algunos lugares se enseñan cosas que se enseñaban hace 400 años, entonces desde ese lugar no hay mucho para decir, pero los diagnósticos están hechos, hace mucho tiempo que sabemos que el paciente está enfermo, y esto no es una cosa que pase únicamente en la Argentina, sino que yo, que paso la mayor parte del tiempo en Estados Unidos, pero que viajo mucho en el hemisferio norte, lo veo en Inglaterra, en Francia, en España, en Italia, en Japón, etc. O sea, este es un problema un poco más que argentino, ni hablar también en Sudamérica, porque lo he vivido en todos los países sudamericanos. Entonces, digamos, pretender haber encontrado algo así, y esto me encantó leerlo y lo subrayé en la propuesta publicitaria, en donde dice que parece que estamos frente a un suceso extraordinario, la creación del nuevo método para enseñar a todos los alumnos una matemática atractiva, lúdica, aplicada a la realidad, interdisciplinar, y como si esto fuera poco, etcétera, etcétera. Suena a uno de estos slogans del tipo de los globitos amarillos. Si esto existiera, digamos, sería muy criminal, primero, que se le enseñemos nada más que a 300 profesores en la Argentina o maestros, y no lo popularicemos en todo el mundo, porque sería como tener una suerte de vacuna que solamente vamos a usar los argentinos. Eso es como primera cosa, lo cual ya pone en duda de que esto sea cierto. Lo segundo es que así como hay o debió haber habido una ley de medios, que fue la ley más consensuada, discutida, debatida, pública, expuesta, inclusiva, etcétera, que tuvimos hace un par de años, después arrasada por el macrismo y por las fuerzas neoliberales, de la misma manera habría que buscar una solución a esto, pero para eso vos necesitas no solamente llamar a la gente y decir a usted qué le parece, sentarte 10 minutos y decirle muchas gracias, sino que esto tiene que ser una cuestión vinculante, tiene que haber una discusión. No es lo mismo hablar sobre... Las escuelas son tan dispares, las condiciones son tan dispares. Digamos, cuando yo nací, ir a la escuela pública era un orgullo, ir a la escuela privada era casi como un desecho. Un chico iba a la escuela privada, mandado por los padres, cuando no podían resolver el problema de que el chico pudiera cursar en la escuela pública. Hoy parece que es al revés. Y esto tiene, en alguna parte, y esto sí me interesaría escucharte a vos también, porque lo que está por pasar, créeme vos por lo menos lo siguiente: la matemática es una herramienta extremadamente poderosa, y cada vez más poderosa en el mundo que estamos viviendo, de una manera mucho más sutil de la que se ve. O sea, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con realidad aumentada,
con el aprendizaje de las máquinas, lo que se llama machine learning, con lo que sucede con los autos que se manejan solos, etcétera, tiene una incidencia y va a tener una incidencia en la vida que es muy poco predecible. Yo no lo voy a ver, pero está pasando de todas maneras de una forma muy abrupta. Aquellas personas que tengan ese poder, el poder de codificar, de escribir algoritmos, de programar, esos países, esas ciudades, esas personas, esos grupos, esas sociedades van a tener un poder muy grande sobre los otros, muy, muy grande, a tal punto que creo que se va a empezar a producir una separación entre los seres humanos. Ya existe hoy la separación entre aquellos que, como yo, somos privilegiados. Estoy hablando mucho, Eduardo. No, dale, por favor. No. Parame, porque, viste... No, dale, sí. Una separación... Esto, digamos, ya está, obviamente se ha producido ya desde hace muchísimos años una separación entre aquellos que, como yo, tenemos acceso a la comunicación inmediata, a la información, tenemos todo, no hablemos solamente de la tecnología, tenemos acceso a todo lo que sucede en forma virtualmente instantánea. Pero hay un grupo de personas que no, y un grupo mayoritario de personas que no. Cuando el gobierno de Macri anula lo que fue el plan Conectar Igualdad, con la entrega de las 5 millones de laptops, más allá de una cuestión política, que no es menor, pero más dejando de lado eso, es un plan muy criminal, porque ese era un plan muy inclusivo. Nosotros, con Claudio Martínez, recorrimos el país haciendo este programa Alterados por Pi. Entonces, nosotros vimos, a mí no me lo contó nadie, no me lo prepararon para que yo lo viera. Yo no soy un propagandista de ningún, digamos, no soy el house organ de nadie. Yo vi lo que pasaba con los chicos que no tenían electricidad y lo que hacían era darle cuerda a las computadoras, que no tenían internet y que se comunicaban entre ellos usando intranet, o sea, se comunicaban entre ellos. Eso lo vimos en Jujuy, en Salta, y lo tenemos registrado. Es decir, cuando vos cortás eso, estás cortándole, ya no hablemos del presente, le cortás el futuro. Y eso pasa en forma ya ni siquiera silenciosa. Bueno, lo mismo pasa con esto. Entonces, anunciar un plan de estas características, sin que sea un resultado de una cuestión consensuada por todos, acá hay un montón de cosas para discutir para poder nivelar. Primero, digamos, la primera cosa que yo haría hincapié es esencialmente que esto tiene que ser para todos. O sea que, y eso no está explicitado. Yo no estoy muy de acuerdo, siempre tuve una gran resistencia con estas pruebas, como las pruebas PISA, que miden, digamos, cómo le va a un país en matemática, por ejemplo, o en historia, o en lo que fuere. Es todo tan desigual. No es lo mismo una escuela de San Isidro, en donde los padres pueden pagar, o en la Lucila, o en lo que fuere, comparado con una escuela en Formosa o en el Chaco. ¿Cómo podemos medir lo mismo? No estamos evaluando igual. Ahora, después es como decir, ¿cuál es el argentino promedio? ¿Cuál es el argentino promedio? ¿Quién es vos sos el argentino promedio? Yo soy el argentino promedio, Roxana es la argentina promedio. Es muy difícil hablar de eso. Entonces, primero, seamos explícitos en que queremos hacer algo para todos. Después de diagnosticar el problema, establezcamos cuáles son los objetivos. No tenemos las mismas prioridades. No es lo mismo vivir en la Argentina que vivir en Suecia. Claramente que no lo es. ¿Por qué traje a colación lo de las pruebas PISA? Porque en las pruebas PISA, para los que no están informados, son pruebas que se toman periódicamente, en donde participan muchos países del mundo para evaluar el nivel de los alumnos en matemática, en historia, en geografía, en lengua, no sé exactamente, seguro que en matemática está. Entonces siempre aparecen los mismos países adelante, y aparecen países raros para nosotros, porque aparece Singapur o aparece Finlandia. Entonces, como siguen apareciendo siempre, a pesar que yo no esté de acuerdo, poco importa lo que yo piense. En definitiva, algo deben estar haciendo. Entonces, alguien con buen criterio fue a Singapur, o grupos de personas del gobierno argentino actual fueron a Singapur igual que habían ido antes, y fueron a Finlandia también. Ahora, el problema es el siguiente: cada uno de esos países tiene en el orden de 5 millones de habitantes. La Argentina tiene 40 y pico de millones. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Podemos extrapolar así? ¿Dónde están las discusiones para saber, bueno, esto es lo que hemos visto, esto es lo que se implementa? Aunque más no sea, voy a hacer una observación. En Finlandia se hizo una encuesta entre los jóvenes para saber, los chicos que todavía no habían ingresado a la universidad, ¿qué les gustaría hacer?
las dos carreras que más querían ser, una es ser médicos, doctores, la otra es ser maestros. Eso es una cosa totalmente inusual. ¿Pero por qué? En principio, las dos profesiones mejor pagas en Finlandia incluyen a los médicos y después a los maestros. Entonces, hay una razón, pero además, para ser maestro, vos tenés que tener un título de doctor. Tenés que haber cursado la universidad en Finlandia. Entonces, digamos, estás invitando, el Estado provee a la sociedad, le está dando las herramientas. Entonces, yo no digo que el objetivo, más allá de la política, esté mal, pero lo que no está es consensuado. Y por otro lado, ¿dónde está? ¿Por qué no podemos hacer? Porque ¿dónde está el plan? Yo quise, después que supe esto, y como te puedes imaginar, desde que apareció esto, me han llamado muchísimas personas, salvo con Víctor Hugo, creo que no hablé con nadie, pero, digamos, sí quería hablar contigo por razones obvias, por una cuestión personal, afectiva, profesional, etcétera, pero, digamos, ¿dónde está el plan? Porque para poder opinar yo querría mirar, a ver, bueno, ¿dónde está? Aunque sea hasta el PowerPoint. Ahora, ¿sabes lo que pasa, Adrián? Sí. Y a caballo de lo que decís, el punto es que solo parece tratarse, en torno de que dónde está el plan, de una maniobra de marketing, y claro. recién lo charlábamos con Valeria Delgado, muy bien concebida además desde el título. Vos sabés que el duranbarbismo es muy efectivo, Sí. o por lo menos lo ha sido Sí. en algunos casos. Plan Nacional Aprender Matemáticas, o matemáticas para la vida. Es una... Tiene un ingenio publicitario fantástico. Pero claro, te levantás en la mañana cuando te lavas los dientes e inmediatamente vas a estudiar matemática para tu vida. ¿Te das cuenta? O sea, yo caminaría en la cinta para resolver mis problemas cardíacos y simultáneamente estudiaría matemática para que ese día me vaya bien. ¿Me entendés? Es notable eso. Y por eso te decía yo que es comparable al tema de los globos. O sea, estos son los globitos amarillos. No es así. No es así. Vos mostrame, no vos, sino muéstrenme dónde está el plan. ¿Cuál es el plan? ¿Dónde lo podemos discutir? Ya no hablemos, porque no importa si hablamos con... Hay gente, Carmen César y Patricia Sadowski. Patricia habló en el informe de ustedes. Sí. Yo las conozco muy bien a las dos. Son dos personas extraordinarias que le dedican la vida en forma totalmente anónima para tratar de ver cómo se puede mejorar la calidad en el aula, yendo todos los días para discutir los programas, para saber qué es lo que es necesario para cada uno. No es lo mismo, no podemos enseñar lo mismo a todos, porque no es como esas cosas que uno compra y le viene a todo el mundo bien, no importa qué tamaño sea. No es así. Tampoco sabemos muy bien qué hacer. O sea, te aclaro una cosa, Adrián, no te aclaro a vos, aclaro por las dudas a la audiencia, que en verdad no es siquiera un estadio de proyecto, sino algo que empiezan a aplicar el año que viene. Exacto. Formando a los docentes que van a formar en la preparación de matemáticas. Si se quiere, es más grave que lo que estás diciendo. Mucho más grave, porque esto sería equivalente a que, bueno, digamos, como un país que va a entrar en guerra, entonces se está preparando a los soldados de una forma uniforme, porque estas son las armas que va a tener, y entonces los van a entrenar para usarlas. Una locura total. O sea, la pregunta es, o sea, esto es lo que ellos van a hacer, los maestros van a tener que aprender y van a tener que aplicar. Yo me acuerdo cuando era estudiante del colegio secundario, en un momento se puso de moda lo que era, yo todavía no era matemático, ni siquiera un proyecto, de lo que era la matemática moderna en aquel momento. Y la matemática moderna empezó a tener que ver con lo que se llamaba la teoría de conjuntos. Sí, que fue prohibida. Entonces, ¿te acordás el despelote en la dictadura, que la prohibieron? Pero claro, me acuerdo perfectamente. Bueno, entonces una cosa curiosa que pasó es que había dos libros con los cuales estudiábamos todos, que era el de Repetto, Linkens y Fesquet, y Cabrera y Medici. No sé si vos tenés la edad como para acordarte de eso. Sí, que no. Bueno, no sé, pero yo sí me acuerdo. Entonces, estudiamos de ahí, pero de pronto hubo que, digamos, acceder al modernismo. Entonces, se incluyeron 2 capítulos de teoría de conjuntos, y después el libro seguía igual. Es decir, y esto es lo mismo, los van a forzar a los docentes a aprender, no sé bien, que ojalá que sea bueno, mira lo que te digo, ojalá que sea muy bueno, no bueno. Pero, digamos, quiero permitirme dudar, simplemente porque no
las personas que están al frente, además, no tienen el currículum como para decir, ¿dónde estuvo esta gente antes? ¿En qué lugar? Porque yo puedo presentar, de hecho lo acabo de hacer, yo puedo poner 2 nombres, podría poner muchos más, pero pongo 2 que son los más relevantes. Carmen Cesa y Patricia Sadowski no pueden estar afuera. Si se hiciera un casting de profesionales del periodismo, independientemente de qué lado del espectro político están. Hay personas que vos no podés dejar a Víctor Hugo afuera, por darte un ejemplo, para no ponerte a vos. Vos no podés dejar a Horacio Verbitsky afuera, no podés. Digamos, porque si no haciendo eso, estás dejando de lado a una parte muy importante de la historia. Pongo 2 ejemplos vos no podés dejar a Carmen Cesa y a Patricia Sadowski afuera. No podés llamarlas, preguntarles 5 minutos qué les parece y después se van, y si no hay nada que los vincule, si no es vinculante. Al contrario, si te interesa caminarle por encima cualquier diferencia de tipo ideológico, llamarlas y hacerlas participar. Mira, el problema, fíjate vos, que yo creo, y esto parece curioso, ¿no? Históricamente en la vida uno tiene problemas y lo que no encuentra o que lo que busca son respuestas. Nosotros acá, las respuestas están, lo que no sabemos es cuáles son las preguntas. O sea, ¿cómo? No, esa es muy buena. Y me hace acordar a que cuando teníamos todas las respuestas también nos cambiaron todas las preguntas. Exactamente. Entonces, bueno, en fin. Se me va el tiempo, me quedaría... Y me doy cuenta, y yo haría lo mismo que vos. Lamento haber sido incoherente. No, y encima, ¿sabes qué? Y encima se viene una transmisión especial, obviamente, acá en la red por el Boca River, que me imagino que te gustaría, que te encantaría estar acá para vivir. Sí, me encantaría. Adrián, te mando un abrazo enormísimo, en nombre además de todo el equipo. Bueno, saludarla también, aparte de darte un abrazo enorme a vos, saludarla a Roxana, porque siempre los productores son la puerta de entrada, y lo que hace Roxana es extraordinario, el respeto, en fin, todo. Un abrazo fuerte, Eduardo, y para la gente. Chao, Adrián, mil gracias, viejo. Adrián Paenza desde Chicago.